guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Ustedes saben que en la Biblia hay 10 mandamientos. ¿Saben eso? Están equivocados. Hay un montón de mandamientos. Hay 10 que son los más famosos, que conocemos como el Decálogo, que fueron los que el Señor le dio a Moisés en el desierto del Sinaí. Pero el Antiguo Testamento tiene muchos más mandatos y el Nuevo Testamento también tiene un montón de mandamientos. Algunos de esos mandamientos son fáciles de obedecer, otros no son tan fáciles. Yo hoy quiero predicarles a ustedes de un mandamiento muy difícil de obedecer. Repito, hay mandamientos que son fáciles. Vamos a ver. No matarás. La mayoría de nosotros nunca ha tenido ganas de matar a nadie. Digo yo. Entonces, pues para mí no me cuesta ningún trabajo cumplir ese mandamiento. No matarás. No robarás. A mí nunca me han dado ganas de asaltar un banco, ni de meterle la mano en la bolsa a nadie, y la mayoría de nosotros tampoco. A veces uno pasa tallado de plata, pero se aguanta, no sale a robar. Normalmente trabaja y se gana ahí pues, para ir tirando. Son mandamientos que son sencillos, que en realidad la inmensa mayoría de personas, aunque no sean cristianos, los puede cumplir. Hay muchas personas que no han nacido de nuevo, hay muchas personas que son ateos y nunca han matado, nunca han robado. Son fáciles, pero vamos a ver, no matarás es fácil, pero hay otros mandamientos que son difíciles. Amarás a tu enemigo. Ah, caray. A veces cuesta amar hasta los de la casa de uno, y de pronto le sale el Señor a uno con Domingo 7 y le dice que no solo hay que querer a los amigos. Hay gente que es fácil de querer, que es muy bonita, que es muy simpática, que es servicial, que es buena gente. Hay gente que somos más incómodos. Pero la Biblia no dice solo que hay que amar a los incómodos, dice que hay que amar a los enemigos. Seamos honestos, ¿eso es fácil o es difícil? Honestamente, es difícil. Tal vez uno de vez en cuando está muy espiritual y ora por algún enemigo, pero como amarlo, como decir, ay, qué falta me hace verlo, ya como que eso es más complicado. El problema es que cuando lleguemos ahora al Nuevo Testamento y Jesús habla, y esto es lo que a nosotros se nos olvida a veces, cuando Jesús habla, no habla por hablar. Cada palabra del Señor, cada frase que Él dice, tiene un profundo significado espiritual. Jesús dijo una vez, dijo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, van a dar cuentas en el día del juicio. ¿Qué es una palabra ociosa? Es unas palabras superfluas, palabras de sobra, palabras que decimos que no tienen ninguna trascendencia. Y usted y yo decimos palabras de esas a cada rato. Es lo que en buen tico sería hablar paja. Jesús nunca habló ninguna palabra ociosa. Él no iba a decirnos a nosotros que de toda palabra ociosa que el hombre hable tiene que dar cuentas en el día del juicio para ponerse a hablar por hablar, porque es que estoy aburrido y tengo unas ganas de conversar. No. Cada vez que el Señor dice algo, puede que usted lo interprete como un consejo, puede que usted lo interprete como una sugerencia, pero en realidad cada vez que Jesús habla, lo que le está dando es un mandato. Toda la autoridad de Dios está respaldando lo que Jesús dijo. Y es tan así que Él dice, ni el cielo y la tierra pueden pasar, pero mis palabras no pasarán. No dijo algunas de mis palabras no pasarán, sino cada palabra que Él habló tiene que cumplirse. El problema es que las iglesias cristianas, repito, han visto esas palabras, qué interesante eso que dijo Jesús, y predicamos y damos estudios bíblicos, pero por un lado nos entra y por el otro nos sale. Vamos a ir a Mateo 6, que es una parte del famoso Sermón del Monte, y vamos a ver hoy uno de esos mandamientos que la gente cree que son consejos,
pero que en realidad son órdenes y que es bastante difícil de obedecer. Mateo 6, el versículo 25. Y vamos a leer desde el 25 hasta el 34. Muy bien, dice el Señor, vamos despacio. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Le suena eso a un consejo? ¿Le suena a una conversación pasajera? No, es un mandato. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Veamos hasta ahí. Suena lindo, ¿verdad? Habla de las flores y los pajaritos y los lirios y suena muy lindo, suena muy espiritual. Pero seamos realistas. Jesús no tenía esposa. Y ya eso es una ventaja. No me malinterprete, ahorita le voy a decir por qué. Jesús no tenía hijos. Y eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque cuando usted es soltero, no tiene que preocuparse por esposa, o por esposo, o por hijos, o por hijas. Si uno anda con un blue jean y una camiseta y un par de chancletas, anda tranquilo toda la semana. Y si hay comida, come, y si no, se compra un tostel y un sirope y pasó el día. Pero cuando usted tiene 3 o 4 hijos, Jesús no tenía hijos que mandar a la escuela, no había entrada a clases, no tenía que comprar útiles. Entonces parece como que el Señor está flotando allá en una nube y diciéndonos a nosotros, no nos preocupemos. Pero amados, nosotros vivimos en un mundo donde estamos cargados de responsabilidades, cargados de cosas. ¿Cómo no se va a preocupar uno cuando el banco le manda esas cartas tan amables y le dice, señor Jiménez, hace 3 meses que no viene a pagar, o paga o le quitamos la casa? Y entonces yo me voy por donde la gente y le digo, es que usted es un incrédulo, usted no ha visto los lirios del campo. Al gerente le vale una corneta a los lirios del campo, lo que quiere es que yo ponga al día la operación que tengo y que pague los intereses de mora. O voy a ir a la librería a decir, mire, yo soy hijo de Dios, vengo aquí, deme un paquete de cuadernos, lápices de color y todo lo que mi hija ocupa para mandarla a la escuela. O tenemos un hijo adolescente que ya está a punto de sacar el bachillerato y quiere entrar a la universidad, y entrar a la universidad cuesta dinero. Y la municipalidad quiere que le paguemos el impuesto territorial, el ICE quiere quitarnos plata por la electricidad, Acueductos quiere quitarnos plata por el agua. Todavía uno llega a la iglesia y le piden ofrenda. Y entonces querramos o no querramos, porque aparte de cristianos somos seres humanos, empezamos a llenarnos de preocupaciones o de afanes, como dice Jesús. Note que en ese texto 2 veces, primero dice no os afanéis y luego dice por tanto no os afanéis. No es un consejo, no es una sugerencia, es un mandato. ¿Cómo hace uno? Y les soy honesto, yo todavía no he encontrado la clave. Ni es más, no debería ni estar predicando de esto. Uno no debería predicar de lo que no entiende muy bien. Yo todavía no he encontrado la clave.
Tengo un amigo que es probablemente la persona que más cumple este texto. Nunca se preocupa por nada. No estudia, no trabaja, fuma marihuana mañana, tarde y noche, pero vive en la casa de la mamá le compra la ropa, le compra la comida. Es que así es muy fácil no afanarse. ¿Por qué? Porque él no tiene responsabilidades. Pero cuando usted tiene responsabilidad, las responsabilidades tienden a generarle a uno angustia, seamos honestos, tensiones, afanes. Hay una historia que todos conocen cuando Jesús va a Betania, a la casa de Lázaro y de sus hermanas Marta y María, ¿se acuerda? Y el Señor entra y María se queda extasiada a los pies de Jesús, oyendo hablar aquellas cosas maravillosas y profundas que Jesús enseñaba, y mientras tanto Marta estaba acomodando los trastos, barriendo la casa. Usted sabe cómo se ponen las mujeres cuando llegan visitas. Tienen la casa que hasta que encandila de limpia, y le dicen a uno: pastor, entre, pero no se fije, porque esto es un desorden para presumir. Pero Marta, y a ver qué cocina, porque seguro vino el maestro, seguro tenía hambre y hay que hornear pan. Y mientras tanto María está absorbiendo como una esponja lo que Jesús enseña, está en la presencia de Jesús, y Marta está en la cocina o en el patio o del vecino pidiéndole algo prestado para cocinar. No sabemos, pero cuando Jesús la ve en esas carreras le dice, ¿se acuerda lo que le dice? Le dice: Marta, Marta, ¿qué? Afanada y turbada estás, pero tu hermana ha elegido la buena parte, la cual no te será quitada. El afán es algo típico, varones, mujeres, ricos, pobres. El rico se afana para no perder plata, para ver cómo le invierte mejor. El pobre se afana para ver cómo consigue la plata para comer. Todos tenemos esas luchas. Es muy difícil vivir en este mundo, por eso le digo que este es un mandato difícil, y no afanarnos, a menos de que seamos personas completamente irresponsables. Entonces vamos a tratar esta noche de hablar algunas cosas de por qué razón es que el Señor nos dice que no nos afanemos tanto. Si hay algo que marca nuestra sociedad y nuestra época, es el afán. Nunca como antes habíamos tenido tantas cosas. Ninguna generación ha tenido tantas comodidades como nosotros. Ninguna en la historia de la humanidad. Cualquiera de ustedes que me está escuchando aquí sentado, o que me está mirando en la televisión o en la red, cualquiera de ustedes, el que tiene menos dinero, óigame bien lo que le voy a decir, vive mejor de lo que vivió cualquier rey de hace 200 o 300 años. Pastor, ellos tenían castillos y yo apenas tengo una casita. El castillo de Versalles en Francia, que es uno de los más famosos del mundo, tiene 1000 habitaciones, 1000 cuartos. Es un poco más grande que su casa. ¿Sabe cuántos servicios sanitarios tiene? 0. Los reyes, los caballeros, los duques, los condes, los vizcondes, los marqueses, las marquesas también, orinaban y defecaban en los corredores. No había. Ningún rey tuvo un servicio sanitario tan lindo de porcelana con tapa y tanque como el que usted tiene. ¿Sabe cómo iluminaban el castillo de Versalles? Con antorchas, como Juan Santamaría. Por más pequeña que sea su casa, usted llega y toca un botón y tiene electricidad. Ningún rey tuvo refrigeradora, ningún rey tuvo horno microondas. La mayoría andaban a caballo, y los reyes más ricos andaban en una carroza tirada por 2 caballos sin compensadores. Llegaban con la cintura quebrada a cualquier lado. Usted anda en carro o en Uber o en taxi o en moto o en lo que sea. A veces perdemos la perspectiva. Ninguna generación ha tenido tanto como la nuestra, y sin embargo ninguna generación ha estado tan afanada como la nuestra. En la época de los abuelos, aún aquí, que no tenían las cosas que nosotros tenemos, los abuelos se iban al campo con un hacha, con un machete, trabajaban de 6 a 11, a las 11 esos señores se iban para casa y no había Dios que los hiciera trabajar 1 hora más. Se sentaban en el corredor, en una mecedora, las viejillas, a ver pasar a las vecinas: fulano. No sé si usted recuerda eso, pero yo todavía recuerdo. Había gente que llegaba a la casa de mis papás a las 7 de la mañana: Ope, don Víctor, Isabel, ¿qué venimos? Pasen, adelante. ¿Quiere un cafecito? Claro. 11 de la mañana, ¿que se va a quedar a almorzar? Claro. 2 de la tarde, café, claro.
A las 6, una sopita ahí. Y sacaban un foco y se iban. Y otro día venimos como a Ciempito. La gente iba a pasear, sacaban el día para ir a las casas de otros, se iban a... ¿Usted volvió a ver algo de eso? Las familias cocinaban una docena de huevos duros con sal y tortillas y un poco de frijoles majados, y eso era un paseo para irse a sentar debajo del puente del río Pacuara a ver a tirarse la gente desde el puente. Ahora si se tiran se rompen la crisma porque ya ni agua hay. Pero hace 2 generaciones la gente tenía menos que nosotros, pero vivía mucho menos estresada, mucho menos angustiada, mucho menos afanada. Antes todas las casas tenían corredor, y ahora ni para qué hacerle corredor. ¿Por qué? Porque la gente tenía tiempo para sentarse en la tarde y en la noche en una mecedora en el corredor a saludar a los vecinos, al que pasaba uno, pasaba al otro. Ahora yo no sé ni para qué tienen corredor las casas. Antes todas las casas decían 3 dormitorios, sala, comedor y cocina. ¿La sala para qué? Porque llegaban las visitas y había que tener un juego de, ¿se acuerda? El sofá y los 2 sillones chiquitos para sentarse a conversar con las visitas. Ya no precisa tener nada de eso. Nadie llega, y si llega hay que echarlo rápido. Vivimos tan acelerados, vivimos tan angustiados, el sistema nos exige tanto dinero, hay que tener plata para todo. Todavía hay personas ingenuas que creen que en Costa Rica la educación es gratuita y obligatoria. Es obligatoria, pero no es gratuita. Pregúntele a cualquier padre o madre de familia en estos días las congojas en las que tienen que andar, que uniformes de educación física, como si el hijo de uno fuera Rafael Ángel Pérez, que tenis, como si fuera a jugar de verdad con el Paris Saint-Germain, tenis, camisetas, medias blancas, pero ya tiene tenis azules, no, pues que tienen que ser blancas. ¿Será que uno corre más rápido con las blancas? Tarjetas de crédito, uniformes. La presión es constante, es abrumadora. Y alguna gente no aguanta. Nunca una generación ha tenido tantas cosas y nunca una generación ha tenido tantos problemas psíquicos, tantos problemas psicológicos, tantos problemas emocionales como las que tenemos ahora. Gente cargada de úlceras, gente padeciendo de insomnio, gente con los nervios alterados, la gente maneja en la calle como loca, si le suenan el claxon, hay gente que se baja y le pega un balazo al que le sonó el pito, le tiran el carro a cualquiera, no respetan los altos, porque la gente anda en un estado de nervios. Eso es lo que hace el afán. Y entonces viene Jesús y nos dice que nosotros como creyentes no deberíamos, ¿qué? Afanarnos. ¿Por qué? Y aquí vamos a empezar. En primer lugar, porque afanarse es una pérdida de energía emocional. Usted tiene una energía física, se la dan sus músculos, tiene una energía emocional también. Y el estrés, la ansiedad, el afán, lo que hacen es desgastarnos emocionalmente. Y lo más interesante es que con afanarnos, y ahorita vamos a hablar de eso, en realidad no solucionamos nada. Solamente nos desgastamos, solamente nos enfermamos, solamente nos estresamos. Si pudiéramos cambiar las cosas, si pudiéramos cambiar el mundo, imaginen que yo estuviera afanado ahora o preocupado por lo que está pasando en Ucrania. Por más que me preocupe, ¿qué puedo hacer? Hay gente que se afana, pastor, ¿y qué irá a pasar ahora con esta segunda vuelta de las elecciones? No tengo la menor idea y no me importa. Por más que me afane, no puedo influir. Hay cosas que usted puede cambiar, hay cosas que no puede cambiar, y parte de la sabiduría es aprender a reconocer la diferencia entre ambas. Cuando usted puede cambiar algo, ocúpese, no se preocupe. Si lo puede cambiar, no se preocupe, ocúpese. Si no lo puede cambiar, ni se ocupe, ni se preocupe tampoco. Porque lo que va a hacer es desgastarse a nivel emocional. Segundo lugar, hay algo en este pasaje que dice Jesús que no nos va a gustar, pero vamos a ir despacio a ver si al final logramos aterrizar esto. En segundo lugar, dice el Señor que no nos afanemos como los gentiles. ¿Qué son los gentiles? En la época de Jesús, gentiles es el pueblo que no era judío, cualquier nación que no fuera judía. O sea, cualquier persona que no fuera judía es un gentil. Cualquier persona que no tuviera un pacto con el Dios de Abraham era un gentil. Cualquier persona que no conociera al Dios verdadero era un gentil. En realidad el gentil
es la persona que no conoce al Dios de Israel, es la persona que no está pactada con Dios a través del pacto de Abraham. El afán debería ser una marca, una señal de los inconversos, de los que no conocen a Dios, de los que no conocen a Dios como Padre, de los que no conocen a Dios como proveedor, de los que no han tenido una experiencia real de que Dios provee. Déjeme contarle un par de historias para ver si esto funciona o no funciona. Cuando esta iglesia estaba empezando hace 40 y pico de años, sentimos de Dios empezar una obra en Buenos Aires. Y yo tomé a 3 muchachos de la iglesia y les digo, ustedes se van para Buenos Aires y van a empezar una obra ahí. Mi pastor, ¿cómo? Digo, bueno, pues van a predicar en la plaza de Buenos Aires. Una semana, todas las noches van a predicar ahí, sin guitarra, sin micrófono, no teníamos nada. ¿Y cómo hacemos? Bueno, la iglesia les va a dar el pasaje para que vayan de San Isidro a Buenos Aires. Pastor, ¿y para comer? No se preocupe, ustedes predican la primera noche, recogen la ofrenda y comen. El primer día le van a pasar hambre, pero el segundo van a comer. Empezó la primera noche de campaña y me llaman a la mañana siguiente y me dicen, les digo, ¿cómo les fue? Me dicen, ni una persona llegó, solo nosotros 3. Bueno, no importa, aguanten, créanle a Dios, oren. Hoy en la noche le dan otra vez. Segunda noche, ni una persona llegó. Y ya llevaban el día anterior que no habían comido, más 2 de no comer, y me dijeron, nosotros nos vamos. Y le digo, qué raro, bueno, pues vénganse, no puedo hacer más. Salieron, los que conocen Buenos Aires, salieron de Buenos Aires a la carretera, hay 3 kilómetros de distancia. Salieron caminando para pedir ride, porque no tenían el pasaje de regreso. Y en el momento en que llegan al cruce, donde sale uno de la calle de Buenos Aires y pasa la Interamericana y llegan al cruce, pasa un camión de estos madereros en plataforma. Y ellos oyen un golpe y algo que cae de la zanja. Y se van a ver y al camionero se le había caído la gata, una gata grande de esas que usan ellos. Y el tipo iba disparado, ni cuenta se dio, ni ellos se la iban a devolver tampoco. Agarraron la gata, cruzaron la carretera interamericana y al frente hay una gasolinera. Fueron y la vendieron y les dieron no sé si 3,000 o 6,000 pesos. Y me llamaban llorando y decía, pastor, era de Dios, era de Dios. Dios tiene formas increíbles. Increíbles de proveer, increíbles. Hay gente que cree que Dios es poderoso para sanar sus enfermedades, para bautizarlos con el Espíritu Santo, para cambiar al pecador más empedernido, pero no tienen la fe necesaria para creer que Dios puede suplir sus necesidades. Y yo los entiendo. Los entiendo porque la parte de las finanzas es una de las partes más difíciles, más duras y que más afán nos genera. Pero una vez que usted ha visto la fidelidad de Dios en esa área, usted empieza a afanarse menos y a creer más. En tercer lugar, dice Jesús que por más que nos afanemos, no podemos añadirle a nuestra estatura un codo. Un codo es una medida de longitud, equivale más o menos a 45 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que usted se puede guindar de los sobacos en una cercha, que puede hacer todos los ejercicios. Y desde que papá y mamá tuvieron sexo y mamá quedó embarazada, ahí en el cigoto, en esa célula ya estaba predeterminado cuántos centímetros iba a medir usted. Haga lo que haga, no va a poderle aumentar a su estatura un codo. Si mide 1,50 m puede brincar, saltar. Si mide 1,90 m tampoco se puede encoger. Lo que Jesús está diciendo es, ¿para qué afanarse por cosas que somos incapaces de cambiar o de modificar? No podemos hacer ni cambiar algo tan simple como eso, como nuestro propio cuerpo, y nos angustiamos por cosas que escapan a nuestro control. Repito, la política, el destino del mundo, si va a haber guerra en Corea del Norte. Las agencias de noticias nos bombardean día y noche para aumentar el nivel de temor, de afán y de estrés de la gente, pero el afán es un esfuerzo completamente inútil. ¿Es claro esto? No.
Al final, déjeme llegar al final, no se vaya antes porque se va a perder algo que es importante. Al final tiene que haber una solución, porque repito, todo esto suena muy bonito, predicar y que Jesús lo dijo de forma tan hermosa y todo, pero caramba, es difícil. Hay una historia que a mí me gusta contar y la he contado tantas veces que ya todos se la saben de memoria. Pero hace unos 20 años, estaba yo en una situación económica espantosa. O sea, si usted cree que está mal, es que no me había visto a mí en esa época. Y la iglesia, peor. Y vino un pastor de Estados Unidos, David Taylor, yo creo que algunos de ustedes lo recuerdan, David Taylor. Y vino a predicar acá, vio la iglesia y el hombre se enamoró de la iglesia y se dio cuenta que teníamos iglesias en la lucha de Potrero Grande y en todo lado, en la Suiza, en Herradura. Y yo andaba con él para arriba y para abajo y él me dice, pastor, pero ¿y su carro? Y le digo, no, yo no tengo carro. Me dice, pero ¿cómo un pastor con una iglesia como esta y con iglesias en otro lado? ¿Y en qué va usted a predicar sola? ¿En bus? Para un gringo que un ser humano no tenga carro es inimaginable. Me dice, ¿cuánto cuesta un buen carro en Costa Rica? Yo no tengo la menor idea. Dice, no tengo plata ni una bici, ¿qué me va a importar cuánto vale un carro? Me dice, vamos a hacer una cosa, búsquese el mejor carro del año, vaya a San José, averigüe cuánto carro que le sirva para ir a todas esas iglesias y me manda a decir cuánto vale. Y tuve que pasar por la pena de decirle que ni siquiera tenía plata para ir a San José de Musoc, menos para ir a buscar un carro. Y me dio $200 para que fuera a San José. A ese nivel estaba yo. Y llegué a San José, y como Dios que está aquí y me está oyendo, lo que menos hice fue entrar a una agencia de carros, porque nunca había puesto los pies en ninguna. Y empecé a caminar. Ya ni siquiera recuerdo cuántos barrios caminé y pasé por creo que un Atillo era, y había una casa con cochera, me parece que estoy viendo las verjas negras, y en la cochera del frente un automóvil azul y un rótulo que decía se vende. Yo no sabía si era la verja, la casa o el carro, pues decía se vende. Toqué el timbre, salió un señor mal encarado, ¿qué se le ofrece? Y le digo, señor, pasé y vi ese rótulo que se vende y yo ando buscando carro. Me dice así, yo estoy vendiéndolo. No, era un Datsun 100A, para los que saben algo de carro, que en aquella época ya era un modelo de museo, era una panel, o sea, no tenía ventanas atrás, aquello era cerrado. Y ya le digo que yo vengo desde Pérez y todo, y me dice, ¿usted qué hace en Pérez? Soy pastor. ¿Cómo que usted es pastor? Yo también soy pastor de una iglesia metodista. Ya está, esto es el Señor hablándome. Y le compré el carro. O sea, tenía un cheque en blanco para comprar, qué sé yo, una Forerunner, una Pathfinder, lo que quisiera, del año, doble tracción para poder entrar a Lucia por ser grande. Compré un Datsun 100A, una patineta, en 180,000 colones. Pero yo estaba tan mal, al principio les dije que a uno, cuando dice no robar es fácil, pero créanme que a veces no es tan fácil, que se me ocurrió una idea genial. Le escribí al pastor David Taylor y le dije, David, conseguí un carro y me costó 200,000 colones. Era mentira. Yo digo, con esto le pago al pastor metodista y me quedan 20,000 pesos para echarle gasolina al carro. David me mandó los 200,000 colones en dólares y me mandó una nota que me decía, yo no quiero saber nada más de usted. No me interesa tener amigos con esa mentalidad de miseria. Y ese carro fue un poema, hermano. Bajando el cerro en cuarta, tiré una compresión a tercera y me quedé con la palanca de los cambios en la mano. Ahí el Gabriel y Miguel y toda la corte celestial tuvieron que ver qué hacía. Eso tenía un pasador, le había podrido el pasador. Otra vez se le zafó una puerta. Otra vez se me apagó ahí frente a un aguacero terrible frente a la 12 de marzo y Ahmed, Rebeca y Natán empujando ese carro rodado por toda la pista. ¿Usted cree que alguna vez alguien paró a decir, pastor, le ayudo a empujar el carro, pastor, qué carro tan? Nunca.
Pero cuando Dios cambió mi destino y pude comprar un carro nuevo, oiga, no había alma en San Isidro que no hablara, ladrón, los diezmos, ahí se los roban, están los idiotas echando los diezmos. La cosa es que en esa época, lo único que yo tenía, porque lo había comprado a pagos, era un lote ahí en La Bonita, un lote plano. Y no tenía sembrado por un árbol de naranja, pues no tenía nada. Y llega un señor y me dice que si yo no cambiaría ese lote por otra propiedad. Un señor que yo nunca había visto, no sé cómo llegó, yo no le tenía ningún rótulo al lote. Le digo, pues claro, ¿qué propiedad? Me dice, yo tengo una finca aquí en La Hortensia. Digo, ¿una finca? Me dice, sí, tengo 33 hectáreas, pero mis hijos están creciendo y vienen para el colegio y yo necesito algo cerca del centro. Y me fui a ver la finca del señor, ¿no? 33 hectáreas con frente a la Interamericana, por un lote que me había costado 160,000 pesos. Y digo, claro que se lo cambio. Me dicen, obviamente nada más que la finca tiene una deuda en Copia Alianza y usted tiene que hacerse cargo de la... Y le digo, no, y juega. Hicimos los papeles. Yo en la emoción de ver la finca, nunca había tenido nada, de pronto verme con una finca. La tirada es que el primer y el segundo mes muy bonito, pues no pagué nada, pero el tercero empieza Copia Alianza atrás mío. Y yo a pedir platas prestadas y alquiladas para pagar, y cada vez el hueco se iba haciendo más, no sé si han tenido esa experiencia, pero cuando uno debe y pide para pagar, más bien el hueco como que se va haciendo más grande cada vez. Y llegó el momento en que dije, ya no puedo, no, le dije, Señor, ya no puedo pagar, no voy a poner la cara en vergüenza, no voy a pedir más dinero alquilado ni prestado, que recojan la finca y ya está, pierdo el lote y pierdo la finca. Y en ese nivel estaba, y suena el teléfono. No había celulares, era un teléfono fijo, y me llama un señor Luis Quesada, de Bienes Raíces Chirripó, que algunos de ustedes conocen, que tenía la oficina ahí en el Hotel Chirripó frente al parque. Me dice, Yamil, usted siempre está vendiendo la finca de La Hortensia. Y yo a nadie le había dicho ni que no podía pagar porque me da vergüenza, ni menos que la estaba vendiendo, y yo jamás, yo he vendido después no sé cuántas propiedades en mi vida, yo nunca le he puesto un rótulo de se vende a nada, ni a un carro mío, ni a una finca, Dios me manda a la gente. Y le digo, Luis, no la estoy vendiendo, pero si aparece alguien, me dice, tengo a un cliente aquí en la finca, en la oficina, y se va dentro de 20 minutos. Y yo estaba todo costoso trabajando en el patio, nadie se ha duchado, secado y mudado más rápido que yo. Y en 20 minutos estaba desde Barrio El Pocito, donde vivía, en la oficina de Luis Quesada. Y ahí tenía el cliente, un señor, un gringo como a esta altura, con un bigote aquí y un sombrerón. Entonces el dueño de la finca, sí, ¿cuánto vale? Tanto. Yo lo hubiera dado hasta por 3 gallinas y por lo que fuera, pues ya la tenía perdida. Tanto, y me dice, yo se la compro. Y le digo, ¿cuándo la vamos a ver? Y me dice, no es necesario, ya yo la vi. ¿Cómo la vio? ¿Cuándo fue? Ya la vio. Me dice, vengo el lunes a hacer papeles. El lunes suena el teléfono de mi casa. Y me dice, ¿qué va a hacer ahora en la tarde? Y le digo, nada, ¿por qué? Me dice, ¿no quiere tomarse unas cervezas? Las que fuera me hubiera tomado, con tal de venderle la finca. Y me dice, vamos a Cuba. Cuba. Y tengo la avioneta ahí. Y le digo, no, ahí sí se me complica un poquillo. La cosa es que me dice, bueno, el lunes vengo. El lunes suena el teléfono en mi casa, don señor, no puedo llegar. Y ya está. Viejo pajoso. Pero llego mañana. Al día siguiente, el martes, llega el señor. Hicimos el trato ahí en el bufete de Casimiro Vargas. Estaba Casimiro Vargas, el comprador, el servidor, y Luis Quesada, porque obviamente la comisión de él. Y saca ese señor un maletín de esos de médico, anchos abajo, de cuero, y empieza a sacar fajos de billetes de $100, de 100 billetes cada fajo, o sea, cada fajo tenía $10,000, y a ponerlos en el escritorio. Oiga, a mí casi me da un yello ahí. Y de ahí una vez coja para allá, primero cancele ¿cómo se llama? Dele la comisión a Luis Quesada, coja el otro rollo de plata, páguele la finca a Copia Alianza, el otro a los prestamistas que les debía. Para no cansarlos con el cuento me quedaron $5,000. Pero tenía $5,000 míos, ¿usted se imagina lo que era eso para mí?
y no tenía deudas. Resulta que el señor no era gringo, era alemán. Una semana después compré la Prensa Libre y en una foto, en la portada, en la primera plana de la Prensa Libre, había una foto de mi casa, la casita que yo había hecho ahí en esa finca. Y esa casa la había hecho, los bloques, los hice con 2 cuñados míos y con Chonti, que ya se fue con el señor. Como no teníamos plata para rellenar los bloques con cemento, rellenamos los bloques con tierra. Ese era el nivel de casa. Y sale la foto en primera plana y dice: banda de narcotraficantes desarticulada. Y la casa mía. Resulta que este señor, que no era gringo, era alemán, era el jefe de una banda que traían armas desde Alemania a Guatemala. En Guatemala estaban contactados con el gerente de la Nestlé, que es una transnacional. De Guatemala pasaban las armas por tierra y después las llevaban hasta Colombia. Y en Colombia les pagaban las armas no con efectivo, sino con cocaína. Y la cocaína volvía a hacer toda la ruta por tierra para salir después a Europa, y necesitaban una bodega, y esa finca mía, que eran 33 hectáreas de montaña, era ideal para eso. Y el último trato que hicieron, los venían siguiendo desde hacía 2 años, y el último trato que hicieron fue el del hijo de papá. No tenía ningún rótulo de que se vende. Como habiendo tanto terreno y tantas fincas, el señor ese había parado el carro frente a la mía, había entrado cuando yo no estaba, ya la había explorado, me dijo: no hay necesidad de verla. Y llegó donde Luis Quesada a preguntarle que si sabía de esa finca. Y cómo Luis sabía que era mía. A mí no me pregunten, en este pueblo todo se sabe. Lo que quiero decirles es que cuando Dios quiere bendecirlo a uno, lo bendice de cualquier manera. Yo me estaba ahogando con mis afanes, y con mis afanes no hubiera conseguido ningún cliente, ni hubiera hecho nada. Cuando le dije: Dios, ya yo no puedo más, que se lleven eso, que lo recoja la Copa Alianza, y descansé de mi afán, en ese momento le di a Dios la oportunidad para que Él hiciera el milagro. Así es que lo que yo le estoy contando aquí no son cuentos de chinos, es porque toda mi vida, mi persona y esta iglesia hemos vivido de milagros. La gente dice: oh, sí, es que ahí a la casa del banquete, al centro de Victoria, hay solo millonarios. Ahí Yamil se para en la puerta y les pide cuánto ganan para cobrarle los diezmos. Bueno, enséñeme una persona que yo le haya pedido algo en toda mi vida, y enséñeme cuántos millonarios hay aquí, porque yo los veo a ustedes y no, y la gente no se explica. ¿Y de dónde sale eso? Es que los gringos les mandan. Aquí han dicho de todo, que yo iba a Colombia a traer droga y que con eso es que nosotros prosperábamos, que los gringos nos mandan plata. Presénteme un gringo. Ya le conté, ese señor me mandó 200,000 colones. El afán no hace milagros, hermano. Es cuando uno descansa del afán. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Vengan a mí los que están trabajados y cargados, ¿y yo qué? ¿Yo qué? Los haré descansar. Cuando uno para de afanarse y empieza a confiar en Dios y se quita esa carga de encima, entonces Dios toma la carga de uno y los milagros empiezan a ocurrir. ¿Por qué? Porque el afán mata la fe. Los milagros necesitan fe y el afán mata la fe. ¿Qué le dice Jesús en ese texto del Sermón del Monte? Dice: no hará Dios mucho más con ustedes, hombres de poca. ¿Qué es lo que demuestra el afán? Entre más crece mi afán, más disminuye mi fe. Y para que haya milagros, yo lo que necesito es que disminuya el afán y que crezca la fe. No sé si lo estoy explicando bien, hermano, pero es que esto es importante que lo entendamos. No es que Dios nos va a mandar al infierno porque estamos preocupados ni afanados. Somos humanos, hay tantas preocupaciones, hay tantas cosas que hacer, pero si queremos ver lo sobrenatural y si queremos ver las manos de Dios, tenemos que empezar a movernos en fe y creer un poco más. El afán nos roba la capacidad de agradecerle a Dios por lo que ya tenemos. Hace 20 minutos o media hora le dije que somos la generación que tiene más cosas en toda la historia de la humanidad. Ustedes estrenan ropa cuando les da la gana. Cuando yo era pequeño, la gente normalmente tenía 2 mudadas, la de entre semana y la del domingo, o la de ir a misa, decían las señoras. Y cuando alguien presumía de algo o tenía algo muy bueno, decían: este es el trapito de dominguear. ¿Sabe qué quiere decir el trapito de dominguear? Que era la mudada buena, y los zapatos buenos eran con los que no se podía jugar fútbol, era con la que usted no podía revolcarse con los chiquillos echando luchas. Eso lo podía hacer con la mudada de entre semana, pero no con la de dominguear.
Y cuando usted cumplía años o para Navidad, si se había portado bien, entonces lo traían a uno al centro, decían. El centro todavía amarraban yeguas ahí en la Y. Y lo llevaban a una tienda, Los Fernández o Jorge Fiat, o alguna de las tiendas viejas, La Grandeza de Manuel Mata, y había otra, la tienda Jans, creo que se llamaba, eran como 4 o 5 tiendas. Y le compraban no un pantalón, un corte. Ese era el regalo de Navidad. Y con eso usted, con el corte, iba por donde el sastre. Eso iba como el 1 de noviembre para que estuviera el pantalón listo para el 24. Le metían una regla de madera por aquí, lo pasaban por... Era una cosa incómoda. Y el sastre, no estoy mintiendo, ustedes no saben lo que es ser pobre. Y el sastre tenía una tiza ahí como triangular y con eso hacía rayas y apuntaba números y después usted se iba a probar aquella vaina. Y el 24 usted andaba como una yegua a 1,000 pesos por la calle, porque andaba estrenando. Vaya a ver cuál hijo de nosotros o cuál hija de nosotros se la juega con 2 o con 3 mudadas ahora para todo el año. Tenemos mucho, pero el afán nos impide agradecer lo que tenemos. Por eso Pablo dice en Filipenses: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. Cuando yo estoy afanado, oro, pero oro en desesperación. Dios, sácame de esto, mira que ya no puedo, que me va a quitar la casa. Eso no mueve la mano de Dios. Pero Pablo dice, número 1, por nada estén afanosos, porque el afán te va a robar la fe, y la fe es indispensable para que ocurra el milagro. Y 2, porque el afán te impide darle gracias a Dios. El afán nos concentra en lo que no tenemos. La fe nos ubica en lo que ya Dios nos ha dado y nos hace decir: si Dios ya hizo por mí esto en el pasado, Él lo va a hacer de nuevo en el futuro, porque Dios no cambia. Mis circunstancias han cambiado, pero el Dios al que yo sirvo y al que yo adoro no cambia jamás. Por nada, dice Pablo, está siguiendo el mismo espíritu de Jesús. Él es un apóstol de Dios. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿Pero cómo? No hay nada malo en pedir. Dice: pero sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. Antes de desesperarme, decir: Dios, me va a quitar la casa, puedo decir: Dios, gracias, me has permitido vivir en esta casa 8 años. Tu palabra dice que tus hijos no serán avergonzados. De alguna forma que no entiendo ahora, tú estás preparándome para el milagro que viene. Señor, ayúdame a poner esta carga en tus hombros y salir adelante. Dios, en este momento no tengo la plata para el uniforme de mis hijos, pero mis hijos no van a ir rotos ni maltratados a la escuela. De alguna forma que en este momento no puedo ver, pero que la fe me dice que viene, tú vas a suplirme lo que necesito y más para poder bendecir a mis hijos. Pero el afán no nos permite agradecer, nos desespera por lo que no tenemos, y la fe nos enfoca en lo que ya Dios nos ha dado. ¿Me dejan terminar con 2 puntos? ¿Por qué Jesús se opuso a que estuviéramos afanazos? Porque el afán nos impide crecer y madurar espiritualmente. Acuérdese de la parábola del sembrador. Parte de la semilla, dijo Jesús, cayó entre espinos y zarzas, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y después explica la parábola y dice: esa es la semilla que cae en buena tierra, personas buenas la reciben y la semilla empieza a crecer, pero luego los afanes de este siglo la estrangulan y la ahogan. Somos buena tierra y Dios espera, Dios ha sembrado mucho en usted y en mí, y Dios espera que demos fruto para Él, pero el afán lo que hace es ahogar la semilla, nos desenfoca de Dios y nos enfoca en el problema, y entonces ya no podemos dar fruto. Pastor, es que no puedo volver a los cultos porque tengo que trabajar ahora extras en la noche. Pastor, los domingos no me puedo congregar porque es que yo termino tan cansado, estoy trabajando 14 horas diarias que ya el domingo es el único ratico para descansar. Y empezamos: pastor, tengo que dejar de diezmar y de ofrendar porque, bueno, si sin diezmar apenas me alcanza, diezmando menos me iba a alcanzar. Pastor, cuando recogen la ofrenda yo me quedo sentado porque a veces lo que ando es apenas la plata y empezamos entonces a dejar de dar fruto. Pastor, ¿cómo le voy a hablar de Cristo a alguien si estoy como para que me hablen a mí más bien? Mira qué desánimo me tengo. Y nos damos cuenta entonces que Jesús siempre tiene razón y que tanto afán y tanta angustia que el sistema pone sobre nosotros tiene un propósito espiritual: es ahogar la semilla que el Señor plantó en nosotros.
impedir que crezcamos y que maduremos y prohibirnos que demos fruto para Dios. ¿Tiene esto algo extraño? No, no tiene nada. No sé si podemos buscar ahí en Lucas capítulo 21. Lucas 21. Versículo 34, creo que es. Okay. Vea lo que dice Jesús. Esto es importante, póngame atención, pues ya vamos a... Es esta y una más y terminamos. Mirad también por vosotros mismos, está hablando el Señor, que vuestros corazones no carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entre más cerca está aquel día, que es el día de la venida de Cristo, el sistema y el diablo, que es el príncipe de este mundo, van a tratar de cargarnos más con afanes. Dicen, no se carguen de 3 cosas: glotonería. Yo los veo de aquí como que a todos nos gusta comer, pero glotones como que no. Glotón es como hacían los romanos, que iban a un banquete, se llenaban y cuando no les caía más comida, metían los dedos en la boca para vomitar y volver a seguir comiendo. Eso es una porquería. Todos ustedes tienen lavamanos en la casa, en el servicio sanitario. Bueno, eso no se llamaba lavamanos originalmente, se llamaba vomitorium, porque eso lo inventaron los romanos para ir a vomitar después de comer, para poder seguir comiendo. Eso es glotonería. Yo creo que aquí no hay nadie así. Luego dice, no se carguen vuestros corazones de embriaguez. Yo creo que ninguno de nosotros aquí es borracho. Algunos fuimos y el Señor nos cambió. Pero también nos cuidamos de la glotonería, nos cuidamos de la embriaguez, pero también, ¿qué dice Jesús? Que se pueden cargar nuestros corazones dice, los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día y los sorprenda. Aquel día es la venida del Señor. Entonces, entre más cerca está la venida del Señor, el enemigo va a estar tratando de poner más afán y más carga sobre cada uno de nosotros. Por eso es que usted ve que por todo lado traiga un colón de prima y se lleva la refri. Quiere tarjetas de crédito, se las damos. Hay esto, hay lo otro. Y uno dice, qué lindo, qué bien que me están tratando. Pero usted no se da cuenta que cada vez que está tomando una deuda de esas, que está tomando un compromiso de esos, lo que está haciendo es que al final es un afán nuevo que se está echando encima. Y que tarde o temprano todo plazo se cumple. O como dijo Salomón, a todo chancho le llega su 24. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos interesantes. Estamos más cerca de la venida de Cristo que nunca antes. Vienen cambios interesantísimos y problemáticos sobre el planeta y tenemos que empezar a ser sabios. Hay que tratar de quitarse de encima las deudas que pueda. Si tiene deudas en dólares, hay que tratar de convertirlas en colones. Hay que tratar de reducir sus gastos al mínimo. ¿Para qué, pastor? Porque entre más hacemos estas cosas, menos afanes vamos a tener y nuestro corazón se va a empezar a descargar. ¿Y cuál es el antídoto entonces, pastor? Porque yo tengo unos afanes que usted no tiene. Yo no duermo, yo he estado ahí. No me cuente historias tristes, pues si yo le cuento la mía, usted se pone a llorar. Yo sé lo que es estar, no en este púlpito, pero cuando estábamos en Cruz del Colegio, estar en el púlpito y llorar. Y créame, yo no soy muy llorón. Tener que llorar delante de toda la iglesia en un culto. Porque entre toda la iglesia nos juntábamos 400 colones para pagar el alquiler de un mes. 400 colones. Y si no había plata ni para pagar el alquiler de 400 colones, ¿usted cree que yo tenía plata para pagar el alquiler de mi casa? Yo vivo eternamente agradecido con una señora que se llama Doña Lía. Tenía un tramo en el mercado, no recuerdo el apellido ahorita de Doña Lía. Toda su vida tuvo un tramito en el mercado. Y era dueña de ese cuchitrilito donde yo vivía. Y llegué a verle a veces hasta 6 meses. Y esa señora no era evangélica ni creyente, pero llegaba a tocarme. Una señora ya mayor y yo lleno de vida y joven en ese entonces, salir y qué pena, doña Lía, no tengo, no se preocupe, doña Mel, Dios va a hacer algo. 6 meses. Y mientras tanto no el púlpito predicando de un Dios poderoso, de un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que es el dueño del oro y la plata. Pero ¿qué hago yo con que sea el dueño del oro y la plata? A mí no me mandaba, pero ni. ¿Y cuántas veces, hermano, la situación fue tan difícil que uno estaba dispuesto a tirar la toalla?
porque los afanes lo cargaban. Pero Dios en su misericordia le daba a uno un segundo aire, un nuevo oxígeno, y uno seguía creyendo y seguía echando para adelante. Y hoy, gracias a Dios, estamos aquí donde estamos, por la misericordia de Él. Porque al final, hermano, la fe y la perseverancia y la fidelidad van a triunfar sobre cualquier cosa que el enemigo lance contra usted. ¿Cuál sería el antídoto entonces? ¿Tomar pastillas? No. Lo interesante es que dice Jesús, que dice: nuestro Padre Celestial, vuestro Padre Celestial, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas antes que se las pida. Cuando yo le digo: Señor, necesito $1.000.000, ¿usted cree que Dios no sabía desde antes? ¿Usted cree que Dios no sabía desde antes de la fundación del mundo que yo iba a llegar un día y que iba a necesitar $1.000.000? Claro, lo que está esperando no es que yo se lo recuerde, está esperando que yo le agradezca por lo que ya me ha dado para poder desatar el milagro. Y dice, más bien, ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Dejen de preocuparse tanto por lo que no pueden cambiar y ocúpense de mi reino, de mis cosas. Vuélvase usted el hombre más fiel a Dios, vuélvase usted la mujer más fiel a Dios. Métase en la palabra, busque el favor de Dios, métase a ver en qué puede servir en la iglesia. Esta es una iglesia muy grande. Hoy tenemos media iglesia, mañana vendrá otra cantidad y no sabemos ni cuántos somos, nosotros no contamos eso. Y aquí hay de todo. Aquí sentados esta noche puede haber pastores, evangelistas, hombres y mujeres de Dios, maestros que trabajen con los niños, líderes que trabajen con los jóvenes, músicos talentosos, cantantes. Aquí hay profesionales. Si cada uno de nosotros empieza a buscar el reino de Dios y la justicia de Él aquí en esta ciudad, bueno, vamos a ver milagros como nunca antes habíamos visto. Y vamos a tener menos afán y nuestro corazón va a estar más descargado mientras se acerca aquel día. ¿Por qué? Porque vamos a estar enfocados no en lo que nos falta, sino en lo que Dios ya nos ha dado y en la tarea que Él tiene para nosotros. Amén. Eso es lo que yo quería decirles. Estamos viviendo en tiempos en que es humano preocuparse. Es humano decir: Dios, ¿qué voy a hacer? Pero hay varias claves en ese texto. Uno, usted no es un impío, usted no es un gentil. Usted tiene un Padre que se preocupa por usted, aunque a veces no lo parezca. Amén. Dos, usted es un hombre o una mujer privilegiada, tiene más de lo que muchos reyes han tenido. Empiece a alabar a Dios y a celebrar lo que ya tiene, y va a ver cómo Dios se va a encargar de traer a su vida lo que aún usted no tiene. Tres, usted tiene una misión en esta vida: ser parte del reino de Dios y extenderlo. Dígale a Dios: ¿qué puedo hacer yo por tu obra? ¿Qué puedo hacer por tu reino? Y va a ver cómo Dios se va a encargar de responderle y cómo de camino se le